Hola, bienvenidos. En este video vamos a repasar de forma clara y rápida la historia y evolución del Internet en Bolivia. A ver, ¿nos podemos imaginar un mundo sin Internet? Suena a locura, ¿no? Pero para muchísima gente en Bolivia, esa era la realidad hasta hace nada. Hoy vamos a contar esa historia, la de cómo un país lleno de montañas y selvas logró conectarse al mundo. Y claro, vamos a ver los retos que todavía quedan para que nadie de verdad se quede afuera. Pensemos un segundo en esto. ¿Cómo se hace para tirar un cable por los picos más altos de los Andes? O en medio, pero en medio, de la selva amazónica. La geografía de Bolivia no es solo un fondo de postal. Es el personaje principal de esta historia. Es el gran desafío, el protagonista silencioso. Ok, para entender a dónde vamos hay que ver de dónde venimos. Así que en este recorrido vamos a pasar por todo. Desde conectar una tierra de extremos, la famosa era del dial-up, la revolución que fue la banda ancha, hasta llegar a tener internet en el bolsillo. Y claro, vamos a tocar un tema clave, la historia de dos Bolivias y el gran desafío que queda para el futuro. Bueno, empecemos por el principio. Como decíamos, en Bolivia la geografía manda. No es solo un paisaje bonito. Cada montaña, cada río, ha sido como un jefe que dice, por aquí sí, por aquí no, dictando las reglas del juego de la conexión. Si no entendemos esto, no entendemos nada de lo que viene después. A ver, para poner las cosas en perspectiva, mientras en otras partes del mundo ya se chateaba y se navegaba por la web, en Bolivia recién se estaba conectando el primer cablecito. No fue para nada una gran fiesta de bienvenida al Internet, ¿eh? Fue más bien como un susurro, un primer pasito en una maratón digital que en ese momento apenas empezaba. ¿Y qué era esa primera conexión? A ver, 64 kilobits por segundo. Hoy en día con eso no cargamos ni un meme. Es nada. Pero en 1995 era un montón. Era como un cable directo al futuro. Eso sí, un futuro que era solo para un grupito muy chiquito de académicos e investigadores. El Internet en ese entonces definitivamente no era para la gente común. Ahora viajemos un poco en el tiempo, a principios de los 2000. Quienes ya tenemos algunos años seguro nos acordamos de un sonido muy, pero muy particular. Ese concierto de pitidos y ruidos raros que salían del módem. Ese era el sonido de la puerta al ciberespacio abriéndose por la línea del teléfono. Y claro, venía con sus reglas. ¿Se acuerdan? Si alguien levantaba el teléfono, adiós Internet. Había que elegir, o se hablaba por teléfono o se navegaba. Cada minuto conectado contaba. Era lento, frustrante a veces, pero ¿qué importaba? Para muchísimos, fue la primera vez que pudieron asomarse a un mundo totalmente nuevo. Pero ojo, aquí hay un punto súper importante. Tener internet en casa era carísimo, un lujo para unos pocos. La verdadera revolución, para la gran mayoría, no pasó en la sala de la casa, pasó en los cibercafés. Esos lugares se volvieron los nuevos puntos de encuentro, las nuevas plazas públicas. Ahí fue donde toda una generación se sentó por primera vez frente a una pantalla y aprendió a navegar. Y entonces, ¡pum!, todo cambió. De un momento a otro, la historia pegó un acelerón. Dejamos atrás la santa paciencia del dial-up para entrar de lleno a una nueva era, la era de la banda ancha. Por fin había llegado la velocidad. Aquí, el gobierno se puso las pilas con un proyecto enorme, la Red de Información Boliviana. Y no se trataba de poner curitas o soluciones a medias. La idea era construir desde cero una autopista digital de verdad, con miles y miles de kilómetros de fibra óptica. Esto sí que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Miren nomás la diferencia. El cambio fue brutal, un verdadero terremoto tecnológico. La velocidad se multiplicó por cientos de veces, y al mismo tiempo los precios se fueron al piso. Así, casi de un día para otro, el Internet dejó de ser ese lujo de pocos para empezar a ser una herramienta real, accesible para miles de familias y pequeños negocios. Y claro, esta nueva velocidad no solo nos permitió ver videos sin que se trabaran, empezó a mover la economía de otra manera. De repente, una tiendita local como Tiendas del Valle podía venderle a gente de todo el país. Las universidades podían ofrecer cursos a distancia. La economía digital boliviana tímidamente estaba naciendo. Pero si pensaban que eso era todo, esperen, porque la verdadera, la más grande revolución estaba por llegar. El Internet estaba a punto de romper sus cadenas, de liberarse de los cables y saltar directo a la palma de la mano. Sí, entramos en la era móvil. Y acá la velocidad del cambio es de no creer.
Fíjense, en apenas 8 años, Bolivia pasó de estrenar su red 4G a ya estar planeando una red 5G para todo el país. Es que para millones de personas, sobre todo en las zonas más alejadas, el celular dejó de ser solo para llamar, se convirtió en su conexión al mundo, la única en muchos casos. Y el 5G no es solo para ver series en Ultra HD sin que se corte. No. La promesa es mucho más grande. Va a revolucionar servicios básicos. A ver, imagínense a un médico en La Paz, en tiempo real, ayudando en una consulta en una comunidad perdida en la selva. O a un estudiante de ingeniería que puede caminar dentro de su diseño 3D antes de construirlo. Suena a ciencia ficción, pero no. Ya se están haciendo pruebas de esto. Pero, y siempre hay un pero, ¿no? Todo este avance tecnológico tan rápido también ha dejado al descubierto una grieta, una fractura muy profunda. Porque no, el progreso no llegó para todos al mismo tiempo ni de la misma manera. Y así se fue creando una brecha digital cada vez más grande. La pregunta es dura. ¿Qué pasa cuando la mitad de un país se queda del otro lado de esa brecha? La pandemia fue como echarle sal a la herida. No creó la desigualdad, claro que no, pero nos la mostró en la cara, de la forma más cruda posible. Un chico en la ciudad seguía con sus clases en línea, más o menos, pero un chico en el campo, para él, la escuela simplemente se detuvo. Ahí nos dimos cuenta de que tener internet ya no era un lujo, se había convertido en un derecho. Y esto, claro, no es un problema de una familia u otra, es una crisis a nivel país. A ver, pongámonos en los zapatos del ministro de Educación de ese momento. ¿Qué se hace? ¿Cómo garantizas el derecho a la educación cuando una parte enorme de tus estudiantes simplemente no tiene cómo conectarse? El reto era gigantesco. 68%. Repito, 68%. Pensemos un ratito en esa cifra. En pleno 2023, más de 2 de cada 3 casas en las zonas rurales de Bolivia no tenían una conexión fija a Internet. Eso no es solo un número en un gráfico, es un muro invisible que deja a comunidades enteras fuera de un montón de oportunidades. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo cerramos esa brecha? ¿Cómo construimos un puente para que todos puedan cruzar? Bueno, la solución no es para nada fácil. Hay que mirar de frente, con honestidad, cuáles son los obstáculos reales, los que de verdad impiden que la conexión llegue a todos. Porque el problema no es solo poner más antenas y ya. Es mucho más complejo. Es un tema de plata. ¿Quién paga por todo esto y cómo se mantiene en el tiempo? Es un tema de reglas claras. ¿Cómo se reparte el espectro radioeléctrico para que sea justo para todos? Y por supuesto es un tema de leyes. ¿Cómo se protege a la gente en este nuevo mundo digital? La solución no es una varita mágica. Es una receta con varios ingredientes. Por un lado, se necesita que las empresas privadas inviertan. Pero para eso el gobierno tiene que darles incentivos. Por otro, se necesita educar a la gente, enseñarle a usar la tecnología. Y, lo más importante, se necesita un compromiso de todo el país para decir, vamos a llevar Internet hasta el último rincón. Al final, la historia del Internet en Bolivia es una historia de lucha, una pelea constante contra la geografía, contra las distancias. Pero la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Será que la tecnología va a ser el puente que por fin una esas dos Bolivias? ¿O por el contrario, terminará cavando una nueva zanja, una más profunda e invisible que cualquier cordillera? La verdad es que el futuro digital de Bolivia todavía está por escribirse. Antes de terminar, si te preparas para la ESFM 2026, te recomiendo la app Pasa la Prueba. Allí encontrarás un repositorio de preguntas con los temas que entran en el examen. El enlace está en la descripción. Prepárate con tiempo.